Juan, mira, ahí cuando solicitas el rol de anfitrión, A ver. tenés que poner 34, 90, 97. ¿Pero dónde? No sé dónde es eso. Grabar, compartir pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Vos tenés Y ahí que... si pones solicitar, yo puse ahí solicita el rol de anfitrión. Más. No, a mí me da solamente la posibilidad de renombrar o añadir imagen de perfil. Vos me tenés que darle el permiso. Bueno, yo lo intento, porque yo tampoco lo tenía recién, pero puse ese código y pude. Entonces, yo te digo, Sí, pero ahora sos vos la anfitriona. Tenés que pasar con vos las seguridad, cosas. configuración de la reunión, no. Eh, A ver. Seguridad, chat, configuración, cancelar. Seguridad. ¿Y qué te dice si podés, Tere, en Desconectate, donde Tere. dice más? Desconectate y yo me fijo cómo. Y volvete a Bueno, pará y conectar. me desconecto. Anfitrión. Ahí me desconecto. Es que voy a finalizar la reunión, creo, si se No, me fue claro. ella o no. Para, levantar la mano, cancelar la configuración. A ver, intento de vuelta compartir, para. No, la Tere no sabe cómo. Bueno, si no, la voy contando sin mostrarle la presentación, se la voy diciendo y después le paso la presentación, se la voy diciendo oralmente. Qué limitación, pero no puedo Mándala no al saber. grupo de última, Tere, y lo vemos ahí Dale, y vos andá hablando. dale, la mando al grupo, genial. La mando al grupo. La mando a clase de jueves. Ahí la mando desde el Drive. Ahí se les envía. Está cargándola. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, la clase que nos convoca hoy es hablar de miastenia gravis en el internado. Es un tema que está bueno, me parece, lo primero que yo hice fue plantearme qué cosas necesitamos conocer en el internado, qué cosas estarían bueno repasar en la clase, así que bueno, en eso me basé. No hay tantas cosas nuevas en miastenia,
lo más nuevo es un consenso que se hizo en el 2016. ¿Se me escucha ahí bien? Sí. Sí, te escucho. Bueno, un consenso que se hizo en el 2016, así que de la Sociedad Americana de Neurología, así que en eso me basé, mucho up to date también, y para valoración preoperatoria algunas guías del 2014 que también fue las que utilicé. La primera diapositiva lo que plantea justamente es eso, de lo que vamos a hablar de miastenia gravis, de su prevalencia, de su patogenia, de su clínica característica rápidamente. De crisis miasténica me pareció que en el internado es importante que lo rescatemos, o sea, por qué se produce, qué medicaciones la pueden producir, cómo hay que manejarla. Entonces en eso me voy a detener, en crisis miasténica. En el diagnóstico de miastenia rápidamente vamos a repasar sensibilidad de los métodos, y en tratamiento vamos a rápidamente repasar las cosas, y en lo otro que me voy a centrar es en valoración preoperatoria. Me pareció que en el internado lo que iba a estar bueno saber es, bueno, en cuanto al diagnóstico, saberlo bien, manejo de la crisis y valoración preoperatoria. Ahí les puse también las guías estas que yo les decía. Bueno, de los trastornos de la unión neuromuscular, la miastenia gravis es el más frecuente, es autoinmunitario, y lo que sabemos que el sello, lo distintivo, es esta debilidad que es fluctuante, digamos, a lo largo del día, que con el pasar de las horas se va agotando y es más marcada. Sobre todo hay músculos en donde es bien característica esto, que es lo que es ocular, ¿sí? Entonces la ptosis, la diplopía, y lo que es vulvar. En cuanto a vulvar, recordar la voz nasal, la dificultad para la ingestión de líquidos, la disfagia, que muchas veces por ahí no lo tenemos tan en cuenta. Me acuerdo patente el año pasado o el anteaño, una chica que era de Catamarca, que la voz nasal era lo que había permitido después diagnosticar la miastenia como síntoma vulvar de su miastenia, que tenía una prueba del vago bien positiva, es decir, le hacíamos tomar un vaso de agua y ella no elevaba bien los músculos palatinos, y entonces que le caía la gotita de agua cuando tragaba. En cuanto a la prevalencia, si bien es el más común de todos, es poco frecuente, digamos, de 7 a 23 casos por millón. En cuanto a la patogenia, ¿qué cosas recordar? Recordar que, bueno, se generan anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que son los ACRA, o también puede ser contra una proteína asociada al receptor, que es la tirosina quinosa específica del músculo, que es el MUSAB, o algunos pueden tener un anticuerpo contra la proteína 4 relacionada al receptor de lipoproteína, que yo ahí le puse en la presentación, como para recordar la fisiopatogenia. Lo más común es que tengan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, pero no olvidemos los MUS, que son estos tirosina específica del músculo, o estos LRP4, que son los últimos. Bueno, en cuanto a lo clínico hemos dicho, entonces, característica fundamental, que es la debilidad fluctuante, no olvidar lo ocular y lo vulvar. ¿Alguien se acuerda cómo estaba la pupila en la miastenia gravis? Las pupilas, conservadas, no conservadas, se involucran, no se involucran. ¿Hay alguien allí? No recuerdo. Bueno, yo tampoco me acordaba. ¿Eh? No, yo tampoco, no lo sé. Sí. Bueno, la pupila está conservada, o sea, no tendría que afectarse de ninguna manera en la miastenia gravis, como si hay compromiso de pupila, nos estaríamos yendo a algún otro trastorno, entonces recordar eso, que la pupila siempre está preservada en la miastenia gravis. Estamos evaluando un paciente con diplopía, por ejemplo, sobre todo es por la debilidad en los músculos extraoculares, pero no tiene nada que ver la pupila ni nada de eso. Bueno, ¿alguien se acuerda del curso de la enfermedad de la miastenia? Yo no me acordaba, pero tiene como una primera parte en donde está la progresión en los primeros años, después pueden haber crisis, y después muchos remiten, o con el tratamiento, o muchos remiten solos. No sé si se acuerdan este señor Linneo, no sé, Rodrigo, capaz te acordás, el Linneo Carlos,
¿te acuerdas que él tenía miastenia gravis? Pero de hace un montón de años, y ya estaba sin medicación y había remitido, y en el curso natural de la enfermedad hay mucha miastenia que remite, después de muchos años, ya se quedan sin medicación. Yo no me acordaba que era parte de la historia natural de la miastenia. Que de hecho, Tevi, nos parecía raro que la miastenia haya tenido esa evolución, pero sí, es cierto. Claro, ¿sí? Y cuando ¿Cómo lo describen esas 3 fases, como una primera fase en donde es más progresiva, después una fase donde digamos, con el tratamiento se controla, y después una parte más agresiva, esa que es esa, y después si no, remite sola, en la mayoría, muchos remiten sola o con mínimo cantidad de tratamiento. Bueno, una parte en donde dije que me iba a detener era hablar de la crisis miasténica. La crisis miasténica sería aquella que nos va a convocar en el internado, sería esa afectación por miastenia gravis que va a ser potencialmente mortal, porque va a empeorar la debilidad muscular a tal forma que va a necesitar intubación o ventilación no invasiva. Eso sería la definición de una crisis miasténica. La insuficiencia respiratoria se da por debilidad en los músculos respiratorios, justamente, pero muchas veces, y va a ser la forma por ahí en que nos demos cuenta nosotros, el paciente va a presentar primero debilidad en la musculatura orofaringia, dificultad para tragar, y eso lo vamos a ver en los días, quizás no nos manifiesta todavía dificultad respiratoria, pero sí el compromiso vulvar nos va a tener que alertar de esto. Más o menos el riesgo anual de crisis miasténica es 2 al 3%, muchas veces es la primera manifestación de la enfermedad, es la crisis miasténica, entonces hasta un 20% de los pacientes nos van a venir con eso, como con ese debut, ¿no? De crisis miasténica, ese también importante, hasta un 20% entonces del debut de los pacientes con miastenia es con crisis. Y como hemos dicho hace un rato, las crisis van a ser principalmente en la primera fase de la enfermedad, en los primeros años, no como en un paciente de muchos años de miastenia. Bueno, los diagnósticos diferenciales, yo ahí se los pongo, obviamente Guillain-Barré o el ELA podría ser diagnósticos diferenciales de de insuficiencia respiratoria. ¿Qué cosas me pueden desencadenar la crisis miasténica? Eso me pareció importante rescatarlos. ¿Qué dirían ustedes como más frecuente que desencadene una crisis miasténica? ¿Qué podría ser? Las infecciones son lo más frecuente, lo otro es que están haciendo tapering de la medicación y ahí se desencadena, pero también puede ser como consecuencia de una intervención quirúrgica, que ahí lo vamos a ver nosotros cuando justamente estemos valorando un paciente, que lo voy a decir al último, un paciente para una cirugía que tiene miastenia gravis, justamente la cirugía me puede servir como desencadenante de una crisis, ¿no? El embarazo, el parto, y si no, como parte de su historia natural, digamos, de la enfermedad. Y una parte que me parece importante es, que yo ahí se los pongo en la presentación, son los fármacos que pueden desencadenar miastenia gravis. ¿Qué fármacos pueden desencadenar miastenia gravis? Hay un montón. Hay una lista re grande. Si uno lo busca en el UpToDate, hay una lista larguísima. Pero me gustó una cosa que encontré que decía, está bueno asumir como regla general que cualquier medicamento puede exacerbar la miastenia gravis, cualquier medicamento. Cualquier depresor del sistema nervioso obviamente me puede empeorar la debilidad muscular, pero les hice hincapié en qué fármaco nos tenemos que correr nosotros. Obviamente, si lo buscamos en el UpToDate, eran 2 páginas de medicamentos. Pero qué cosa me pareció como importante que nos acordemos nosotros. Perdón, esto de estar en casa tiene su limitación. De los antibióticos, ¿cuáles nos tenemos que acordar y que usamos mucho que pueden empeorar la miastenia gravis? Las quinolonas. La cipro, la levo, exacerban la debilidad muscular en el paciente con miastenia gravis, así que tendríamos que tratar de no usarlos,
y bueno, y si lo tenemos que usar, mucha precaución. Los aminoglucósidos, ¿qué aminoglucósidos usamos a menudo en el HOSPI endovenoso? La amica ahí en los renales. Sí, la amica, Cris, la amica, bueno. La amica no la tendríamos que usar en pacientes con miastenia gravis, ¿no? Y solo si no nos queda otra, porque es el único antibiótico al que es sensible, bueno, usarlo con muchísimo cuidado. Obviamente, los agentes bloqueadores neuromusculares, que después cuando hablo con anestesia les hablo, o sea, los curares, tendríamos que no usarlos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí para anestesia lo vamos a tener que usar, ya les voy a decir qué tips usar. El sulfato de magnesio está contraindicado, ¿no? Porque el magnesio inhibe la liberación de acetilcolina, entonces estaría contraindicado también. De últimas drogas, el nivolumab se usa para melanoma, y el pembrolizumab, que son drogas monoclonales ahora últimos, que el pembro se usa bastante para pulmón, pueden desencadenar miastenia gravis autoinmune. Y bueno, después de otro medicamento que usamos muy a menudo, los beta bloqueantes, podrían también acentuar la miastenia y tendríamos que usarlo con precaución. Después hay todo un tema con las estatinas, pueden exacerbar una miastenia gravis, pero podríamos usarla con cierta seguridad, monitorizando, pero podríamos usarlo con cierta seguridad. Entonces, de los antibióticos, acordarnos las quinolonas, amica, de los aminoglucósidos, sulfato de magnesio, y bueno, y después cualquier fármaco, pensar que lo puede desencadenar y usarlo con precaución, pero ciertas cosas, esto que les he remarcado, no usarlos. Me acuerdo este paciente con miastenia gravis, siempre el hijo nos preguntaba de todo lo que le poníamos, si empeoraba o no la miastenia gravis. ¿Y los corticoides qué dirían? ¿Empeoran o no la miastenia gravis? No, la mejoran. Bueno, viste que se usan como parte del tratamiento, ahora lo voy a decir, pero Si te en producen dosis debilidad moderadas muscular a o altas pueden wasting, empeorar la miastenia. Por a largo plazo eso, te puede producir wasting muscular y claro. no la miastenia en sí, pero sí la fuerza y los efectos de la debilidad muscular, básicamente. Claro, eso también no lo había pensado, pero vos sabés que pone que los corticoides a altas dosis empeoran la miastenia, por eso, por ejemplo, cuando se hacen las altas dosis, ya vamos a ver que usamos plasmaféresis o usamos gamma-globulinas, y entonces eso nos asegura que en un primer momento actúen ellos, hasta que el corticoide después sea el tratamiento de mantenimiento, pero yo no lo sabía, o sea que el corticoide podría empeorar la miastenia. Bueno, eso en cuanto a esa primera parte que les quería recordar. Entonces, la crisis, qué cosas la desencadenan, los fármacos, y vamos entonces ahora a ver cómo manejaríamos la crisis miasténica. Esto lo podemos ver en la guardia, o quizás un paciente que ingresó con miastenia gravis y se nos empeora durante el internado. Ahí le dejé unos conceptos generales en la diapo que está muy buena, que toda crisis miasténica tendría que ingresar a terapia intensiva, controlar la frecuencia con frecuencia, o sea, controlar de cerquita los parámetros respiratorios. Y en este sentido me acuerdo siempre de Blua, que Blua siempre decía en el paciente con miastenia, medirle la capacidad vital y la fuerza, ¿no? La presión inspiratoria y expiratoria. Como regla general, nos dicen que en el paciente que ingresa con exacerbación midamos de cerca la fuerza respiratoria con dos cosas, con la capacidad vital y con la presión inspiratoria máxima, que sería la presión contra una boquilla cerrada que hace el paciente para poder pasar el aire, esa sería presión inspiratoria. El tratamiento, sabemos que tienen que ser terapias de rápido, digamos, de rápida acción, entonces las dos cosas que se usan son la plasmaféresis o las gamma-globulinas. ¿Qué dicen? ¿Qué son mejores, la plasmaféresis y las gamma-globulinas? ¿Qué les parece mejor en la crisis miasténica? ¿Qué tendríamos que usar? Y se arriesga. ¿No eran iguales? Bueno, muy bien, Mati. ¿Mati? Sí.
En realidad, no hay estudios que hayan comparado uno contra otro, ¿no? No, digamos, vamos a encontrar que en las crisis podemos usar que son terapias de rápida acción. Los dos, o sea, la plasmaféresis saca los anticuerpos y las gamma globulinas los neutralizan a los anticuerpos que están usando ahí, hinchando con los receptores de acetilcolina. Además de estas dos, ya vuelvo a eso, además de estas dos, tendríamos que usar los corticoides a altas dosis, ¿no es cierto? O sea, Tere, que por una cuestión de seguridad, costo y también beneficio, usaríamos siempre gamma, ¿no? O sea, como primera Mira, en opción. realidad parece que no las compararon ahí, yo en las diapos les puse, tenemos plasmaféresis, todos tienen sus pros y sus contras, pero los dos, o sea, los dos empiezan a actuar rápido, los dos duran más o menos el mismo tiempo, que son más o menos 1 o 2 semanas, pero la plasmaféresis tiene un poquito más de contra en el sentido de que, bueno, obviamente voy a necesitar que colocar un catéter de plasmaféresis, me puedo infectar más y demás, pero no ha habido una comparación de uno versus el otro. Entonces, el consenso del 2016, que es la última cosa que hay en Myasthenia Gravis, aunque los ensayos clínicos sugieren equivalencia, el consenso de expertos sugiere que la plasmaféresis es más eficaz y funciona más rápidamente en el tratamiento de la crisis miasténica inminente o manifiesta. O sea, el consenso apoya un poco más la plasmaféresis que las gamma globulinas, porque dice que actuarían un poco más rápidamente y serían más, mantendrían un poquito más el efecto. Yo no me acuerdo bien en el hospital que hacemos, pero creo que usan los dos más o menos, los dos por igual, no les he preguntado. ¿Qué decías, Rodrigo? No, yo, Juan, Una habla. duda. Perdón. Con respecto a estas dos modalidades, Sí. en la terapia intensiva se usa plasmaféresis en general, porque le ponen el catéter, hay posibilidad de poner el catéter y tienen, diríamos, la aparatología disponible. Si las cosas no van apurando tanto, en el piso, si no es una crisis no debería estar en el piso, ¿no? Debería estar en la Claro, terapia, tal como cual. decís vos. Ujú. Tuvimos un caso no hace mucho de una paciente que entró y a las 24 horas la tuvimos que pasar a la terapia intensiva. Sí, tal Estuvo cual. como mal ingresada al piso. Ujú. En la terapia intensiva le hicieron plasmaféresis. La gamma globulina, nada, les hablo desde lo burocrático administrativo. Digamos, nuestro ecosistema de financiación, la gamma globulina, la provee el hospital o la paga la obra social, y la plasmaféresis va por la Sociedad Cordobesa de Medicina Transfusional, una cosa así, ¿me entendés? Entonces, Ujú. el hospital está como lo tiene pautado, está como incentivado. ¿Se cortó ahí o yo? No, ahí está, ahí estoy. El hospital no incurre en riesgos, digo, cuando indica una plasmaféresis de urgencia. En general a esa no te la terminan bochando, porque Ujú. solamente la puede proveer el hospital. En cambio, la gamma globulina la puede proveer el hospital o la puede proveer la obra social. Entonces ahí entramos en una problemática de quién la tiene que pagar, quién la tiene que... Y es una droga que está trazada a nivel nacional. No es que yo te puedo poner a vos una plasmaféresis y después, gamma globulina, y después viene una persona, viene la obra social y te deja un frasco para usarlo en la próxima persona, sino que está Ujú. trazada contra la persona a la que se usa. Entonces, Ujú. básicamente, el peor error que podríamos cometer es internar un paciente con crisis miasténica en el piso, indicarle gamma globulina, digamos, no autorizarla y que el paciente no ande, hacerle una primera dosis que no ande, pase a la UTI y se termine mejorando con plasmaféresis. Eso es el peor escenario posible. Entonces, básicamente, Ujú. primero que nada, definir bien si está para UTI y si está para piso el paciente. Si está Ujú. si está para UTI, probablemente ahí arranquen con plasmaféresis. Si está para piso y coso, bueno, esteroides versus gamma globulina, veamos. Y si es gamma globulina, definir si tiene que ser hecha ya o puede ser hecha la mañana siguiente, digamos, una cosa así. Sí, perfecto. Si Bueno, puede de ser a la 10. mañana siguiente para avisarle a la obra social y decir, tráeme la gamma globulina. En general, la obra social te traen la gamma globulina para el paciente.
Si no, se la damos nosotros. Pero lo que quiero decir, más vale, si el paciente está mal, pasarlo a la terapia intensiva que apurar la gamma-globulina, que no es por lo que dice Tere, lo más recomendado para el paciente grave. Más vale pasarlo a la terapia intensiva y hacerle plasmaféresis, y ese debería ser nuestra conducta. Sí, eso sería así, y lo que se remarca tanto el up-to-date como el consenso de esto, que en realidad no ha habido un estudio de uno contra el otro, porque debe ser difícil de diagramarlo y hacerlo, pero que los expertos, por su experiencia, les parece que la plasmaféresis es más rápida, más efectiva, dura más, que les da mejores resultados. Bueno, por supuesto eso, y alguna de esas dos, más los corticoides de altas dosis. Recuerda que los corticoides, si no los podemos pasar por boca, se pueden pasar por sonda nasogástrica o se pueden pasar por vía endovenosa, no hay problema. Otra cosa que me parece importante en la crisis, como que ellos remarcan que para la crisis, para valorarla, veamos estas dos cosas, la capacidad vital y la presión inspiratoria máxima, que es que hacer soplar inspirar bien fuerte el paciente contra una como varillita cerrada, boquillita cerrada. Y que esos son los parámetros más fidedignos para decir la gravedad de la crisis, que la capacidad vital menor a 30 mililitros kilo nos hablaría de una gravedad. Yo no me acuerdo de haberlo visto a eso pero bueno, quizás sí cuando le solicitan la espirometría y vemos ahí la fuerza. Uno pensaría que ver gases nos ayudaría, y no, ver unos gases, ver hipercambio, ese hipercambio es muy tarde, o sea, no esperaríamos a ver que el paciente tenga hipercambio para decir está en una crisis grave, porque eso ya es muy tarde. Bueno, en cuanto al manejo de la crisis, hemos dicho ya los fármacos. En cuanto a la intubación, se prefiere siempre la intubación electiva, ¿sí? Por eso es que se recomienda el pase a terapia temprano, para que se pueda hacer la intubación electiva. Y eso lo harían monitorizando de cerca estas presiones inspiratorias y la capacidad vital. Si la capacidad vital cae por debajo de 15-20, que les decía yo que 30 ya es gravedad, pero si cae por debajo de 15-20, y si la presión inspiratoria cae, ellos también podrían decir, bueno, hacemos intubación electiva, ¿sí? Con presión positiva, por supuesto, con modo asistido de ventilación controlada por volumen o por presión, y bueno, eso ya lo dejamos en manos de los terapistas. Para intubar a ese paciente que está con crisis, la succinilconina es segura. Ya vamos después a ver en anestésicos, cuando queremos a un paciente intubarlo para una anestesia, no vamos a elegir esos, vamos a tratar de evitarlos, pero para una intubación electiva, en este caso de la crisis, lo podríamos hacer, succinilconina, y tendríamos que tratar de suspender los inhibidores de la colinesterasa que estuviera tomando el paciente y la peridostigmina, porque estos inhibidores nos llenarían de secreciones al paciente, y después apenas empieza a estar mejor se los pondríamos, en el caso de esta crisis, ¿no? BNI en miastenia, ¿qué les parece? BNI en crisis miasténica, ¿les parece que puede tener resultados, que se puede intentar en el manejo de la crisis? Como siempre es una opción para tratar de evitar la ventilación invasiva, pero bueno, por supuesto hay que hacerlo en el paciente que pueda cooperar y que no tenga una disfunción vulvar muy grave, porque si tienen los músculos vulvares, digamos, muy comprometidos, no vamos a poder hacerlo de modo satisfactorio. Si está lleno de secreciones, si tiene deprimido sensorio, obviamente no lo vamos a usar. Bueno, en cuanto a crisis, ¿qué me queda para hablar de crisis? ¿Qué dijimos? Bueno, sí me gustó saber esto, porque nosotros capaz que, primero que lo vemos al paciente con la crisis, lo pasamos a terapia, y después lo vamos a recibir al paciente después de la crisis. Más o menos el promedio de intubación de un paciente por crisis miasténica son de 12 a 15 días de intubación. Un montón. O sea que nosotros lo vamos a ver después de esos días, y obviamente las complicaciones que vamos a ver en ese paciente van a ser todas las infecciones, neumonía, bronquitis, bueno, y las otras infecciones, clostridium, infección urinaria. Tienen mayor crisis, tienen mayor complicaciones, los pacientes que están internados por crisis, mayor complicaciones obviamente de infarto, de trombosis venosa, de arritmias, y parece que hay como un reporte más aumentado de casos de TAC-OTSUBO en pacientes con miastenia gravis, ¿sí?
La mortalidad intrahospitalaria de la crisis es del 5 al 12%, no es baja, ¿no? Lo más frecuente es que sea por sepsis, que eso de fallo multiorgánico. Y miren esto que me gustó como para pensarlo en el paciente, que lo vemos post-crisis y lo recibimos post-terapia. En una serie multicéntrica de 250 pacientes con crisis miasténica, el 50% de los pacientes requirieron rehabilitación hospitalaria en el momento del alta. O sea, de 1 de cada 2 pacientes que vengan de terapia por crisis miasténica van a tener que irse de alta con rehabilitación. Muchos no pueden ser, tienen winning dificultosa, así que se van con traqueo. Y en esos pacientes sí el uso de BNI dice beneficios. Pero bueno, me pareció como importante nosotros también como para verlo en el internado del paciente que viene una crisis, bueno, ya pensarlo, que probablemente se tenga que ir con rehabilitación, que probablemente tenga infecciones asociadas y que, ojo con los infartos y las trombosis. ¿Qué sabemos del diagnóstico? Díganme si me queda poco, si quieren lo digo rápidamente lo que nos quedan, las diapos que me quedan, y después pueden chusmear la clase. Perdón por tanta demora, yo me limité mal, no sé por qué no me permitió la tablet compartir el PowerPoint. Bueno, ¿le damos para adelante entonces? Sí, Tere. Bueno, la clínica, o sea, el diagnóstico es por clínica y por métodos complementarios, obviamente. La clínica ya lo hemos dicho, los músculos más comprometidos ya los hemos dicho también. Yo me acuerdo el doctor Caeiro siempre, el doctor Enrique Caeiro, que en paz descanse, siempre hablaba de la prueba del hielo para la miastenia. ¿Alguien se acuerda lo que era? Qué cara la mía estoy, una cara de enfermo. No, yo no. Bueno, es como algo que vos lo podés hacer en la cama del paciente, y al paciente que está con tosis, le pones hielo. Ah, mira, ya sé. Le pones hielo y después del hielo mejoraría la dosis. Entonces sería como algo que vos podés hacer en la cama y es sensible, pero obviamente tiene muchos falsos positivos, entonces no se pueden usar como para el diagnóstico. Igual el test del hidrofonio, ¿se acuerdan que se lo estudiamos en la facu bastante? No se usa más, se podría usar en la cama, digamos, y hacerlo, pero tiene muchos falsos positivos. Lo que más nos ayuda ahora actualmente al diagnóstico son los anticuerpos y el electromiograma. De los anticuerpos, para hablar de los anticuerpos, lo que hay que saber bien es que depende mucho de si la miastenia es ocular o generalizada. Si la miastenia es ocular, los anticuerpos son mucho menos positivos, ¿sí? Hay mucho más bajo el porcentaje de que tengan anticuerpos positivos. Los anticuerpos, por supuesto, que más medimos son los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que son los ACRA. Esos están presentes en un 80 a un 90% de los pacientes con miastenia gravis generalizada. En cambio, en un 50% de los que tienen solo compromiso ocular. Los otros anticuerpos son los MUS, estos que son contra este receptor de tirosina quinasa del músculo que está en el dibujito, ahí se lo ve al lado de acetilcolina. Ese está presente en el 50% de los pacientes con miastenia generalizada y en menos del 10% de los pacientes con miastenia ocular. Y hay otros más raros, estos que se le decían, de estos del receptor de la lipoproteína 4, que estos están mucho menos frecuentemente. Entonces, si estamos pensando en miastenia gravis y es sobre todo compromiso ocular, pensemos que los anticuerpos van a estar presentes en mucha menor medida, ¿sí? En cambio, la generalizada sí van a estar más presentes. Después, en el electromiograma, lo que podemos hacer es la estimulación repetitiva, que se acuerdan que en la estimulación repetitiva iba decreciendo el potencial de acción del músculo, se iba agotando. Y si no, hay uno más sensible, que es la electromiografía de fibra única. Esto, si lo tenemos en la repetitiva, en la miastenia generalizada, es sensible, está presente en el 75% de los casos, y en la de fibra única casi en el 100%. Obviamente, en la miastenia ocular está menos frecuente, pero en la de fibra única, como le hacemos en la fibra única del orbicular de los párpados, ahí sí estaría presente. Bueno, ¿qué del timo? ¿Qué se acuerdan del timo? ¿Lo tenemos que buscar en todos? ¿Cómo es? Nosotros sabemos que la patogenia, ha habido algo en el timo que ha sensibilizado estos antígenos y que ha generado estos anticuerpos. Entonces, nosotros sabemos que los pacientes con los ACRA positivos
tienen patología tímica presente, ¿sí? Las reglas nos dicen, las recomendaciones nos dicen que tenemos que, o taco resonancia es un componente importante en la evaluación de cualquier paciente con miastenia. Detectan en forma fiable el timoma, o sea, en realidad entonces, en pacientes con ACRA positivo, tendríamos que estudiarle el timo, ¿sí? Porque en aquellos pacientes con ACRA positivo, ahí hay un algoritmo lindo que yo se los digo ahí, ya lo repasamos, con ACRA positivo y patología tímica tendrían mejores resultados si nosotros le sacamos el timo, ¿sí? Hace poco, al revés no es, o sea, es al paciente con miastenia gravis que tiene ACRA positivo, estudiamos el timo y lo sacamos si se encuentra patología. Pero no es que si encontramos a un paciente haciéndole un ataque, encontramos algo en el timo, le tenemos que buscar miastenia gravis, porque eso es mucho menos frecuente, menos del 10% de los pacientes con cosas tímicas tienen miastenia gravis. No sé si se entiende la diferencia. Sí, está claro, Tere. Bueno, perfecto. Y una cosa que yo no me acordaba, pero en todos los pacientes con miastenia gravis tenemos que buscar enfermedad tiroidea. Es autoinmunitario y la patología tiroidea está muy frecuente, entonces diagnosticamos miastenia gravis, pedirle perfil tiroideo porque está frecuente en la patología tiroidea en una alta frecuencia. Bueno, entonces, eso en cuanto al diagnóstico, entonces, en tratamiento hay 4 terapias principales. El tratamiento sintomático, que es con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo más común es que conocemos es la piridostigmina. La piridostigmina tiene un comienzo de acción rápido y dura más o menos entre 2 a 4 horas. Siempre se come con las comidas. Para saberlo nosotros, vienen cápsulas y vienen jarabes, es decir, que en pacientes que no pueden tener la vía oral le podemos pasar por jarabe, viene jarabe también. Ese es uno, entonces el tratamiento sintomático, que es el inhibidor de las acetilcolinesterasa. Después tenemos los glucocorticoides o los agentes de inmunosupresores no esteroideos, que serían la cetoprina, el micofenolato, que eso nos van a ayudar en el tratamiento a largo plazo. Después las terapias rápidas que hemos dicho ya, inmunoglobulina y plasmaféresis, y la timectomía. Yo ahí les puse una tablita con el comienzo de acción que está en el UpToDate y cuánto dura cada una de las terapias. La terapia inicial para la mayoría es la piridostigmina, o sea, los anticolinesterasa, pero los que tienen MUX positivo responden poco a los anticolinesterasa. ¿Qué más de decirles? Ahí hay unos esquemas de dosificación que están buenos. Obviamente los efectos adversos de la piridostigmina están dados por el efecto colinérgico, entonces aumento de secreciones, abdominal, diarrea, serían como los principales efectos adversos. Y ahí les puse una síntesis de en quiénes estaría indicada la timectomía. Los pacientes, ahí hay un algoritmo muy lindo, a ver si los puse. Entonces dice, si tengo timoma, es decir, tengo una miastenia gravis con anticuerpos, y tengo timoma, estoy obligado a hacer la timectomía. Entonces, miastenia gravis con anticuerpos anti-MuSK, y tengo el timoma, estoy obligada a hacerlo. Obviamente para esa cirugía lo vamos a preparar bien al paciente. Si no tengo timoma y tengo menos de 60 años y tengo los anticuerpos positivos, podría también estar validada. Recuerdo entonces, la primera que dijimos, el paciente con ACRA positivo, que tiene patología en el timo, tenemos que hacer la timectomía. Pero en pacientes sin timoma se recomienda la timectomía en ausencia de timoma en pacientes con miastenia generalizados y anticuerpos anti-ACRA, ¿sí? Siempre y cuando sean menores de 60 años. No sé si dije anti-MuSK recién, pero o sea, los anticuerpos que son los que mejoran con la timectomía son los ACRA, los anticuerpos más comunes. Entonces, ¿en quién es la timectomía? Pacientes con miastenia generalizada, con ACRA positivo y que detecte un timoma en la TAC, va a la cirugía. Pacientes sin timoma, pero que son menores de 60 años
tienen acra y miastenia generalizada, podrían también beneficiarse de la timectomía. No sé si ahí, Marieo, quedó claro esa info. Les pegué ahí en el PowerPoint el algoritmo. Y después, de valoración preoperatoria, siempre importante que, o sea, la cirugía tiene que ser una cirugía electiva en el paciente con miastenia gravis, obviamente, si nos toca que no, no. Pero digamos, tenemos que elegir el mejor momento en el que el paciente esté con una fase estable de la enfermedad, el que esté con mínima dosis de corticoides o mínima dosis de inmunomoduladores. Tenemos que ver que no esté sintomático. Y importante en el momento de la anamnesis de ese paciente con miastenia que me viene por una valoración preoperatoria, entonces ver con qué dosis de medicamento está, qué síntomas tiene, si tiene síntomas respiratorios o síntomas vulvares, y ver en sus antecedentes si ha tenido crisis miasténicas o no. Si ha tenido crisis, si lo han intubado o no. ¿Qué factores de riesgo se han visto como con peores resultados en la cirugía? Una capacidad vital forzada menor de 2 litros se ha reportado como asociado a peores resultados en pacientes con miastenia gravis. Es decir, pacientes que estoy valorando con miastenia gravis, tengo que pedirle una espirometría con medición de fuerzas y medición de presiones para valorarlo, ¿no? Porque una capacidad vital forzada de menos de 2 litros se asocia a peores resultados. Si la dosis de pirostigmina es muy alta, más de 750 miligramos día, también se asocia a peores resultados. Si tiene síntomas vulvares preoperatorios, también peores resultados. Si la pérdida de sangre de la cirugía va a ser alta, más de 1 litro, también tendría peores resultados. Si tienen anticuerpos contra receptores de anticolina positivo, también serían peores los resultados. Y bueno, eso ahí yo se los puse, pero sobre todo eso, recordarnos la historia de crisis, si está intubado o no, si tiene síntomas vulvares o no, y la capacidad vital forzada que tiene ese paciente. Bueno, como parte del manejo preoperatorio, hacer las funciones pulmonares. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué le vamos a decir de las medicaciones? Es decir, lo hicimos la valoración, está muy bien, capacidad vital muy bien, le hicimos la espirometría, nos dio muy bien, el paciente viene sin síntomas, bueno, le vamos a dar el ok. ¿Qué le vamos a decir con su medicación? La piridostigmina la tiene que tomar hasta la mañana de la cirugía, ¿sí? Uno diría, che, pero le estoy dando anticolinesterasa y el anestesista después lo va a dormir. Sí, pero no importa porque sabemos que la piridostigmina dura de 2 a 4 horas, así que si lo toma a la mañana, ya al momento de la cirugía ya casi va a estar pasada su efecto. Los glucocorticoides, también, que los tomen hasta la mañana de la cirugía, y se acuerdan siempre que decimos esto, si el paciente toma más de 5 miligramos día, tenemos que ver si ese paciente va a tener inhibido o no el eje. Entonces, si por ahí es una cirugía de moderado o riesgo para arriba, le vamos a decir que el paciente tome esa pastilla y le vamos a cubrir con dosis de estrés ese día de la cirugía. En cuanto a los que toman acetoprina, micofenolato, rituximab y demás, no se contraindican la cirugía, ni tampoco están peores resultados en la cirugía. Lo único que nos dicen las recomendaciones es que al paciente que esté tomando acetoprina o estos inmunomoduladores, le pegamos sí o sí en el preoperatorio un hemograma con función renal y hepática, y nada más, y que apenas se suspende, digamos que la mañana de la cirugía no lo tome, y que cuando apenas retome la vía oral, lo retome ese medicamento. Y bueno, creo que eso es lo principal en cuanto a valoración preoperatoria. Entonces, ahí están los puntitos que tengo que valorar bien en el anamnesis, qué cosas pedirle en los laboratorios, y no olvidarnos la espirometría para ver la capacidad vital. Para el anestesista es todo un desafío dormir a los pacientes con miastenia gravis, porque hay tres como puntos máximos de la anestesia en los pacientes con miastenia gravis. No pueden usar los bloqueadores neuromusculares, no los pueden usar, o tienen que tratar de evitarlos, que son los que usan, los curares son los que usan ellos. Si se usan, hay que tratar que no se revierten con miostigmina, sino que se reviertan con Sumadex. Que el Sugamadex es como una sustancia lipídica que deja sin efecto el bloqueante neuromuscular, pero sin necesidad de ser colinesterásico, digamos.
Entonces evitar evitar usar entonces los bloqueadores neuromusculares, los sedantes y hipnóticos que usen que sean los de más corta, vida media más corta, y que continúen con la medicación de la miastenia gravis hasta el momento de la cirugía. Acuérdense lo que dijimos nosotros, que los corticoides y los anticolinestéricos que los tome hasta la mañana de la cirugía. Tratar de siempre usar anestesia local o regional, y tratar de evitar, como dijimos, los agentes bloqueadores. En ese caso, tratan de usar remifenta y propo para dormirlo. Si no pudieran y tienen que usar, le van a tratar de usar los anestesistas rocuroño o bocuroño, y lo revierten después con el Sugamadex, que revierte bloqueo neuromuscular sin necesidad de los anticolinesteras. Bueno, y creo que ahí está todo de los puntos principales que yo me había planteado. ¿Quieren que repita algo? ¿Quedó duda con algo? No, Tere, de 10. Muchas gracias por la clase. No, Cris, perdón, me limité mal, tendría que haberlo probado antes, pero vos sabés que la tablet, yo he dado muchas clases con esta tablet, pero esta no sé, no me permitía el PowerPoint. Un horror. Hola Tere, re linda la clase. Gracias, Negrunchilis. Lo que no me acuerdo es del tratamiento, era por un cierto tiempo, o sea, eran las crisis nomás, la pirostigmina y los corticoides crónicos. No, vos se los dejás por un tiempo y después a medida que el paciente va dejando de tener crisis, vos se los vas bajando. Y la idea es dejarlo después ya con el mínimo posible. Bien. Y en el caso de que empiece a tener crisis, empezar a subir en el escalón, digamos, de corticoides, empezar a subir a satioprina, rituximab y todo lo demás. Bien. Creo que puse una diapo por allí, pero ahí está. Bueno, de 10. ¿Cuándo volvés, Tere? El lunes ya estoy de vuelta. Hasta el sábado estoy en aislamiento y domingo ya estoy de alta. Chao. De 10. Nos vemos, queridos. Chau, Chau, chau. Cele. Que termines bien el aislamiento. Nos vemos. Gracias, gracias por la paciencia, Robert. Chao, Qué Tere. fotito, Nos vemos. Rodri. Sí, yo estoy. No le presté mucha atención a la clase porque me saltaba la foto de Alonso y Mira, saqué esperando la clase. me quedaba cautivado. Así que, disculpame, Tere. Esa Una mirada. cara de bueno, tremendo. Y Tere, me la saqué esperando la clase, está aburrido. Chao. Chao, chicos. Chau. Chao, Ricky.